Nos vamos a referir a desórdenes venosos crónicos. Soy Oscar Gural Romero, estoy a cargo del Servicio de Flebolinfología y de la Unidad de Intervencionismo Venoso Endovascular. Denominamos enfermedad venosa aquella que causa síntomas en los miembros inferiores, incluyendo edema, hiperpigmentación, lipodermatoesclerosis y ulceración, a diferencia de lo que se considera insuficiencia venosa crónica, donde está dado fundamentalmente por una alteración funcional del sistema venoso e incluye fundamentalmente aquellos cuadros más avanzados como la lipodermatoesclerosis, las úlceras y el edema. En tanto que el concepto de desórdenes venosos crónicos es un poco más amplio, involucra todas las anormalidades funcionales, morfológicas del sistema venoso, que van desde las telangiectasias, las varices reticulares, las varices tronculares, hasta los estadios del edema, cambios tróficos, procesos inflamatorios infecciosos y la úlcera. Con respecto a la epidemiología de lo que son los desórdenes venosos o la enfermedad venosa crónica, podemos decir que existe una elevada prevalencia en el 70% de mujeres y un 30% en hombres. 1 de 4 pacientes solamente consulta al médico y se trata. Y si analizamos, vemos que la mayor parte de la población tiene estadios muy leves, lo que serían varices superficiales reticulares. Solamente el 20 al 64% tienen edema o algunas varices más evidentes o cambios tróficos, y solamente el 1 al 8% tienen cuadros más avanzados, que son los que verdaderamente nos preocupan por el grado de compromiso que tiene el paciente en la afectación de la calidad de vida y el impacto en salud en gastos que generan estos pacientes. La enfermedad venosa constituye una de las más comunes en el mundo occidental, tiene una elevada morbilidad y discapacidad y deterioro de la calidad de vida. Justamente el costo en salud en Europa, estamos hablando de 10 millones de euros por millón de habitantes por año, y en Estados Unidos reporta un total de 150.000 casos nuevos por año con un costo mayor a $500 millones. Antes de hablar de la enfermedad venosa, vamos a hacer un repaso anatómico. Podemos decir que el sistema venoso se clasifica en superficial, profundo y perforante. Dentro del sistema venoso superficial, las venas más conocidas en miembros inferiores podemos denominar a la safena magna o mayor, la safena menor o parva, la accesoria anterior del muslo, la vena accesoria posterior del muslo, la vena accesor posterior de la pierna, en tanto que en el sistema venoso profundo podemos denominar a las venas más frecuentes o más importantes, la vena cava, superior, inferior, las venas ilíacas, las venas femorales, las popliteas, tibiales, gemelares, en tanto que el sistema perforante también es importante porque conecta el sistema superficial con el profundo. Entonces, por un lado tenemos el sistema profundo, la mayor parte del flujo, más del 80% del flujo va por el sistema venoso profundo. Tenemos un sistema venoso superficial, separado fundamentalmente por la aponeurosis y tabiques y fascias, en tanto que el sistema perforante conecta el plano superficial al profundo. Esta enfermedad venosa crónica, o este desorden venoso crónico, afecta no solamente a la macrocirculación, generando un daño valvular, un daño en la pared venosa, y esto lleva al reflujo y a la generación de varices y todos los trastornos tróficos, sino también un trastorno en la microcirculación con filtración capilar, alteración de la filtración capilar, del daño capilar, y esto lleva a los trastornos tróficos. A modo de repaso, podemos decir que la insuficiencia, la incompetencia valvular o el trastorno de la pared, ya sea primario o secundario, lleva a la insuficiencia venosa crónica. Esto lleva al pasaje de sangre del sistema venoso profundo al superficial, hay una inversión del flujo. Esto lleva a la hipertensión venosa, a la generación de varices,
lesión en la microcirculación, alteración de la presión transmural de los vasos, exudación de líquido, edema, hipoxemia de los tejidos circundantes, y el resultado va a ser la inflamación, la infección, la trombosis, la necrosis y la úlcera. Este es el ejemplo típico de insuficiencia del sistema venoso de una vena superficial, por ejemplo la safena mayor, donde hay una claudicación de la válvula ostial, de la preostial, y toda esa hipertensión, ese reflujo genera daño valvular progresivo descendente, pero aunque también se han descrito una afectación ascendente de la enfermedad. ¿Qué factores de riesgo podemos considerar importantes? Podemos plantear a la edad, a mayor mayor incidencia, la herencia. Existe una cierta asociación muy importante entre los factores familiares, padres, madres, abuelos, tíos, género, mayor predominio de mujeres que en hombres, a mayor cantidad de embarazos, mayor incidencia. Cuanto más alto es el paciente, mayor incidencia y más dificultad en el retorno venoso se va a presentar. Sobrepeso, viaje en avión, se ha descubierto una mayor incidencia del síndrome de clase turista, relacionándose con flebitis, trombosis. Lo de ropa ajustada resulta ser un mito, no está comprobado científicamente. La vida sedentaria sí, pacientes que tienen una vida con escasa movilidad, y esto se ha visto en pandemia, donde se ha incrementado la cantidad de complicaciones, inclusive hasta de trombosis. Alteración de la dieta, evitar el sobrepeso, a mayor calor, mayor vasodilatación y mayores síntomas, y los desequilibrios hormonales o pacientes con tratamiento hormonal también es un factor procoagulante y que puede afectar a la enfermedad y ser factor que afecta a la enfermedad. Dijimos que esta hipertensión venosa lleva a la generación de varices. Podemos decir que son dilataciones venosas permanentes y patológicas, donde se tornan alargadas y flexuosas, y desde el punto de vista morfológico las dividimos en telangiectasias o arañas vasculares, que son dilataciones pequeñas, menores a un milímetro, las venas reticulares, que hoy en día se pueden visualizar a simple vista o con dispositivos, por ejemplo, de realidad aumentada, ya tienen un diámetro de 1 a 3 milímetros, y las varices tronculares que afectan y que tienen mayor de 3 milímetros. Existe una clasificación de enfermedad venosa para que podamos hablar el mismo idioma, que la denominamos CEAPS, donde analiza la clínica, la etiología, la distribución anatómica y la distribución fisiopatológica. Si analizamos la letra C, la clínica, podemos decir C0, pacientes sin síntomas ni varices visibles, C1, telangiectasias o venas reticulares, C2, varices tronculares, C3, edema sin cambios cutáneos, C4, tenemos con cambios cutáneos pigmentación, C5, antecedentes de úlcera o úlcera cicatrizada, y C6, úlcera activa. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos van a referir los pacientes? Fundamentalmente la pesadez, el dolor y el edema. Entonces, y generalmente es de origen, es de distribución vespertina. También podemos nombrar a los calambres, el hormigueo, el ardor y el prurito. Es importante el diagnóstico y la evaluación semiológica de los pacientes, donde debemos ver al paciente sin medias. Puede pasar desapercibida una enfermedad. A propósito está esta foto, visto de frente, perfil y posterior, examinando desde el ombligo y toda la extremidad. Examen físico de pie, de sentado y de acostado. Realizar un ecodoppler, que es un método reproducible y es factible y nos permite determinar qué grado de enfermedad presenta el paciente. Como toda enfermedad, y cuando analizamos al paciente en el consultorio, debemos confeccionar una historia clínica, el motivo de consulta, los antecedentes personales y familiares son muy importantes, antecedentes patológicos, factores de riesgo. Nuestros consultorios son consultorios
de cirujanos vasculares, porque hacemos flebología, por ende la evaluación del paciente debe ser integral, preguntar por factores de riesgo como hipertensión arterial, trastorno de coagulación, diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo, obesidad. Y el examen es importante, muchas veces el interrogatorio nos aporta el 85% del diagnóstico, en tanto que el examen físico el 10 al 15% y los exámenes complementarios el 2 al 3%. El examen físico de los pacientes vasculares debe incluir tanto el campo venoso, linfático y arterial, debe incluir la palpación de todos los pulsos, la inspección, trofismo, presencia de vello, presencia de cambios de coloración, y a veces tenemos estas situaciones en el consultorio donde tenemos que diferenciar de lo que es una trombosis, por ejemplo en este caso, de lo que es una isquemia arterial, de lo que es una lesión neuropática. Podemos decir que las lesiones vasculares se clasifican en venosas, arteriales y mixtas. Las venosas representan el 60 al 80% de este grupo, y ahí la clasificamos en úlceras varicosas y úlceras postflevíticas o postrombóticas, las arteriales del 10 al 25%, y ahí podemos decir que son úlceras isquémicas, úlcera hipertensiva de Martorell o tromboangiitis obliterante, y lesiones mixtas arteriovenosas del 25% de los casos. Es importante hacer el diagnóstico diferencial de una lesión venosa pura, arterial, vasculítica o neuropática. A grandes rasgos podemos decir que la úlcera arterial generalmente se acompaña de ausencia de pulsos, antecedente de claudicación venosa, de claudicación arterial, trastornos tróficos, pérdida del vello, dolor de reposo, en tanto que la úlcera venosa generalmente se acompaña de trayectos varicosos, de edema, dermatitis ocre, y generalmente los pulsos están conservados, y diferenciar de otros tipos de lesiones como las neuropáticas o las vasculíticas. Este es el ejemplo característico de un paciente con insuficiencia venosa, donde ya tiene varices, cambios tróficos, trayectos bien evidentes, cambios de coloración de la piel, pacientes que ya tienen cuadros de complicación, como ser la presencia de cuadros de erisipela, procesos infecciosos, de celulitis. Otro cuadro que también hay que tener en cuenta es el síndrome postrombótico. Muchas veces presentan varices que son secundarias justamente a una trombosis, y a largo plazo se produce ese fenómeno postrombótico, ya con cambio de coloración de la piel y ulceración. Diagnóstico diferencial con isquemia arterial, ahí debemos ver si el cuadro es agudo, crónico o crónico reagudizado, y hay situaciones en las cuales, por ejemplo, hay una flegmasia cerulea dolens o alba dolens que produce un compromiso vascular o arterial asociado. Otro ejemplo de úlcera venosa, generalmente están localizadas en la cara interna de la pierna, en lo que sería el circuito venoso amortiguador, que está dado por la vena safena mayor, la vena safena posterior de la pierna o vena de Leonardo, y las perforantes. Otro ejemplo de diagnóstico diferencial de lo que es una isquemia crítica, y muchas veces vemos isquemias críticas. Estas son isquemias arteriales, excepto la segunda, que es una isquemia venosa secundaria a una flegmasia cerulea dolens, donde ya tenemos necrosis de piel. Lesiones mixtas, donde acá es un poco más difícil el manejo, porque tenemos que integrar el componente arterial y el componente venoso. Algunos otros ejemplos de lesiones mixtas. Lesiones por vasculitis, lesiones hipertensivas, como por ejemplo la úlcera hipertensiva de Martorell, que generalmente son úlceras en localización en cara externa de la pierna, cara posterior, tendón de Aquiles, generalmente son en sacabocado, con fondo necrótico, y son muy dolorosas y están relacionadas con el cuadro hipertensivo. Y a veces tenemos lesiones sistémicas, compromisos sistémicos, donde en este caso debemos sospechar trombofilia o cuadros reumáticos. Otro de los motivos de consulta que tenemos en el consultorio, pacientes con enfermedad venosa, es el edema. Y ahí podemos diferenciar lo que es el lipedema, de lo que es el linfedema, de lo que es el lipedema
y la obesidad, y lo que es el fleboedema. El lipedema, fundamentalmente, es un trastorno en la distribución de la grasa. El linfedema compromete el pie, y van a ver que en este caso ya está asociado a la obesidad y a lo que es el edema de origen venoso. Para poder diferenciar bien el linfedema, acá hay una alteración en la disminución en el transporte linfático que lleva a la acumulación de la linfa en el espacio intersticial. Puede ser por cuadros infecciosos, cuadros hereditarios, hipoplasia, aplasia. Lo clasificamos en primario y secundario. El primario puede ser congénito, que afecta generalmente una sola extremidad, fundamentalmente, a veces las dos extremidades, los genitales o la cara. El temprano, generalmente es el 94% de los casos, se da generalmente en la infancia, en la adolescencia, y afecta tanto el pie como la pantorrilla y la extremidad. Y el tardío es poco frecuente, se da en pacientes en el 10% de los casos y se produce a mayor edad. En tanto que el linfedema secundario puede verse a cirugías, generalmente cirugías de vaciamiento, resección de tumores malignos, o traumática, o parasitaria, y generalmente, bueno, se debe a una causa bien precisa. Esto tenemos que diferenciar en lo que es el linfedema de lo que es el lipedema. En el lipedema existe una alteración en la distribución de la grasa subcutánea en los miembros, y eso se asocia a edema y dolor y dificultad en el retorno linfático. Entonces, generalmente afecta las piernas como un rodete, pero preservando el pie. Esa sería la particularidad. Entonces, el examen físico es fundamental: interrogar al paciente, tratar de definir si la lesión o el cuadro es venoso, arterial o linfático, o vasculítico o neuropático, y debemos asociarlo siempre con un ecodoppler arterial y venoso. Arterial no, en caso que tuviera buenos pulsos, venoso siempre. Lamentablemente es operador dependiente, acá tenemos que evaluar la permeabilidad, las fugas, los puntos de fuga, el sistema superficial, el profundo, perforante. Por eso es importante entrenar a los equipos de los diferentes centros de la necesidad de hacer ecodoppler idóneos. En nuestra unidad, nosotros, todo el equipo está entrenado para hacer ecografías vasculares, en donde podemos hacer nuestros mapeos, identificar los patrones de reflujo y hacer los diagnósticos diferenciales. Muchas veces recibimos estudios de otros centros donde justamente tenemos lo que se llama una disociación clínica ecográfica, que está dado fundamentalmente por un error o falta de entrenamiento en el operador, o que haya pasado desapercibido algún tipo de insuficiencia, obstrucción o reflujo, donde no se detalla con la nomenclatura adecuada ni con el protocolo mundial recomendado para lo que sería ecografías. La simple pregunta de cómo le hicieron el ecodoppler, muchas veces nos contesta y nos dicen, bueno, el ecodoppler venoso superficial lo hicieron acostado. Bueno, el ecodoppler debe realizarse de pie para poder evaluar reflujos, entonces ahí ya estamos empezando mal con el diagnóstico. Y un informe incompleto o erróneo no solamente implica un mal diagnóstico, sino conlleva a malos resultados terapéuticos. ¿Cómo lo evitamos esto? Haciendo nosotros, los operadores, los cirujanos vasculares, flebólogos, hacer justamente la ecografía y el mapeo. Dentro de lo que es el mapeo, debemos diferenciar lo que es la safena mayor, vena que nace a nivel pretibial, sigue por la cara interna de la pierna y desemboca en la vena femoral. Se puede identificar fácilmente porque está dentro de lo que se llama ojo egipcio, en la fascia. Tiene muchas variaciones, hipoplasia, aplasias, y también en la desembocadura a nivel de la vena femoral, con todas las variantes que podemos encontrar. También debemos identificar variantes anatómicas de reflujos, donde puede haber reflujos segmentarios con perforante de reentrada, o reflujos segmentarios de los trayectos. Las tributarias safenas y no safenas, muchas veces tenemos varices atípicas que después más adelante vamos a analizar, y determinar fundamentalmente las colaterales proximales y distales de mayor importancia,
como ser la vena safena anterior del muslo, la vena safena posterior o vena de Giacomini, la vena, y que muchas veces pueden resultar sitios de confusión diagnóstica. En tanto que la safena menor o safena parva es una vena que nace en el plano posterior de la pierna, sigue por la línea media, es epifacial y después se hace intrafacial a nivel de la fascia de los gemelos, desembocando en la mayoría de los casos, en un 67% en la vena poplitea, pero puede tener una desembocadura más proximal con la vena femoral, o tronco común con la vena gemelar, o no desembocar en la vena femoral. Y en el 2,2% de los casos hemos encontrado duplicación de la safena menor. Ya adelanté los sitios de confusión diagnóstica. Muchas veces se confunden los ecografistas no tan ávidos o que no manejan bien la técnica, donde podemos confundir la safena anterior con la vena safena mayor. Las venas perforantes. Hay más de 500 perforantes descriptas. Dentro de las venas perforantes, es una vena que conecta el sistema superficial con el profundo, tenemos que ver el diámetro de la perforante, la dirección del flujo, si hay reflujo o no hay reflujo, y sobre todo también determinar el espectro en color, si hay inversión de color. Y los criterios, y diferenciar lo que son las perforantes de fuga de las perforantes de reentrada. A pensar que existen todas estas perforantes, que hay que buscarlas y describirlas. Hemos hecho, por lo menos un resumen. El paciente se hace un interrogatorio, hacemos un examen físico, lo complementamos con la ecografía. En muy pocos casos pedimos tomografía, solamente si sospechamos alguna complicación como una trombosis o fenómenos compresivos, que después vamos a hablar. Pero a este paciente le vamos a plantear un tratamiento médico y en algunas situaciones un tratamiento quirúrgico. Lo primero que le vamos a plantear es sacar los factores de riesgo: obesidad, hipertensión, sedentarismo, el uso de las medias elásticas, ejercicios, caminatas. Y a grandes rasgos, acá está resumido un poquito qué podemos ofrecer en los diferentes estadios. Los pacientes que están con telangiectasias, le podemos ofrecer en algunos casos drogas venoactivas, escleroterapia. Los pacientes ya con edema, es importante la importancia de la elastocompresión. Quizás yo de manera preventiva a todos los pacientes ya le indicamos en etapa C0 medias elásticas, para evitar llegar a estadios mayores. Cuando nos referimos a las medias elásticas, estamos hablando de la elastocompresión, ya sea con media o con venda. Generalmente recomendamos medias 3/4 de compresión de prevención 8-15, terapéuticas 15-20, también pueden ser media muslo o enteras. Quizás lo más práctico sean medias 3/4, de compresión síntomas leve 8-15, 15-20 varices o sintomáticas, 20-30 cuando tienen cambios tróficos y 30-40 cuando tienen úlcera abierta. También recomendar ejercicios de retorno venoso, de pie y sentado y acostado, que en definitiva son ejercicios de dorsiflexión y rotación del pie, que esto lo que estimula es la contracción de los gemelos y el retorno venoso. También vamos a indicar drogas flebotónicas. Dentro de las drogas flebotónicas hay dos grupos que tienen nivel de evidencia 1A, que son la diosmina y la hesperidina, y el otro es el Ruscus aculeatus ácido ascórbico. Existen otras, centella asiática, rutósidos, que producen una reducción de la inflamación venosa, preservación de las paredes y las válvulas, y tiene un efecto antiedematoso. Estas venas, esta medicación, estas drogas flebotónicas, en dosis, por ejemplo, de la diosmina, que es de 1000 unidades día, o del Ruscus, de 2 comprimidos por día, en cierta medida, ¿qué hacen? Disminuyen los síntomas de dolor, de edema, y en cierta medida los síntomas de pesadez y calambres. Durante muchos años,
la única opción que teníamos de plantear a los pacientes fue la cirugía convencional, la safenectomía, o la resección escalonada o microcirugía. Hoy en día tenemos una serie de técnicas que podemos ofrecer a los pacientes, desde las ablaciones térmicas con láser, vapor de agua y radiofrecuencia, las ablaciones químicas, o también llamadas esclerosis ecoasistidas, la ablación mecanoquímica, como en este caso el Clarivent o el Flebogrif, y otras técnicas más recientes como el cianocrilato. Un ejemplo de lo que es una esclerosis FOAM de una vena epifacial y perforante, se prepara con técnica de Tessari, se mezcla un detergente con el aire, se inyecta bajo guía ecográfica y se realiza la infusión de la misma, provocando de esta manera una ablación química de este trayecto. Se pueden tratar troncos afenos, perforantes, comunicantes. También se han descrito técnicas de esclerosis guiadas por catéter, en este caso es un catéter CAPS, en el cual tiene un balón en la punta que nos permite poner el balón a nivel proximal e inyectar justamente los detergentes. También podemos hacer un tratamiento epifacial de vasos epifaciales y perforantes, guiadas por luz o guiadas por transiluminación. Y también hoy en día podemos hacerlo, estas técnicas tienen una elevada eficacia, también lo podemos hacer con técnica de realidad aumentada o BenViewer. Este es un dispositivo que penetra hasta 1 centímetro en profundidad la onda, se refleja de la piel, la computadora capta esa señal y proyecta sobre la piel un plano de todas las estructuras vasculares que tenemos a dicho nivel. También podemos utilizar el láser dérmico guiado por realidad aumentada. Cuando tenemos que tratar los troncos afenos, safena mayor o safena menor, dijimos que durante muchos años el gol estándar fue la cirugía convencional, la safenectomía. Requería anestesia general o anestesia raquídea, necesidad de internación, últimamente ya se hacen ambulatorias. Es una técnica traumática que una vez disecado el callado, ligar todas las ramas, las colaterales, aferentes y eferentes, se procedía a colocar un alambre guía y se procedía a retirar, a hacer la fleboextracción de proximal a distal de dicha safena. Hemos tenido muchas complicaciones de lesión neurológica, infecciosas, linforragias, y sobre todo la recurrencia del 20 al 50% al cabo de los 5 años por neovascularización. Durante muchos años tuve la suerte de vivir esta época, que fue la época de la cirugía convencional de venas perforantes. Es una linda experiencia anatómica, porque uno acá hace una sección del plano piel celular, aponeurosis, hasta el plano muscular, donde se ligaban todas las venas perforantes, o se rompían con una valva, que era la valva de Sigorraga o de Lacour, donde el cual uno rompía todo ese sistema perforante, favoreciendo el cierre de las úlceras. O la famosa operación de Sherman o de Linton-Cocket. Durante muchos años, esas fueron las técnicas, hasta que aparecieron los procedimientos mínimamente invasivos, y dentro de los primeros mínimamente invasivos podemos destacar a la radiofrecuencia, al láser y al vapor. ¿Qué características en común tienen las ablaciones térmicas? Requieren un adecuado mapeo, por lo tanto, porque acá el procedimiento es ecoasistido, punzar en forma ecoasistida, utilizar la técnica de Seldinger, posicionamiento de la fibra, el catéter en la unión safeno-femoral o safeno-popliteo, determinar lo que son márgenes de seguridad, utilización de anestesia tumescente, la no ligadura de callado safeno-femoral o safeno-popliteo, y sobre todo el tratamiento de la safena a nivel del callado, del muslo, hasta el tercio superior de la pierna. No se ablaciona el tercio medio inferior por la mayor incidencia de lesiones térmicas, se utilizan otros métodos complementarios. Entonces, los cirujanos deben entrenarse en lo que es una punción ecoasistida. Hoy en día disponemos de fantomas, en el cual y hasta tenemos un programa de simulación y de entrenamiento para los colegas.
Una vez hecha la punción, se progresa con la fibra o catéter de láser o radiofrecuencia hasta 2,5 centímetros del callado safeno-femoral o safeno-popliteo. Posteriormente, utilizamos márgenes de seguridad, teniendo en cuenta que el láser tiene un radio de acción de 4 a 5 milímetros. Debemos tener por lo menos una distancia al plano de piel y al plano profundo vascular, por lo menos de 1 centímetro, para evitar lesiones térmicas. Ese margen muchas veces lo logramos con lo que se llama anestesia tumescente. Entonces, acá justamente podemos inyectamos justamente la anestesia tumescente. La no ligadura del callado, estas técnicas actualmente tienen la ventaja de no ligar el callado, podemos posicionar la fibra a 2 centímetros y hacer un tratamiento selectivo de todos los afluentes con técnica de espuma o láser, y de esa manera estamos evitando la neovascularización y las complicaciones. Tanto la ablación láser como radiofrecuencia son seguras y efectivas, tienen una menor convalescencia, menor dolor y morbilidad, y hoy en día tienen un nivel de recomendación 1B para las guías europeas y americanas, y para las guías latinoamericanas 1A. Hoy en día podemos clasificar estas técnicas como ser apropiadas para todos los estadios del estadio 2 al estadio 6 de enfermedad venosa. Si nos dedicamos ahora a analizar la ablación por radiofrecuencia, podemos decir que fue una de las pioneras de las ablaciones térmicas, aprobada por la FDA en 1999. Inicialmente era un dispositivo de generación de energía térmica controlada, con un generador de ondas, con un rango de frecuencia que iba de 200 a 3000 kHz, y estaba conectado a un catéter que emitía con electrodos bipolares y que emitía esa onda. Tenía una fase aguda de lesión del endotelio y de la capa de descamación endotelial y engrosamiento de la capa media, y una fase subaguda donde había inflamación de la pared, oclusión, y una fase crónica fibrótica final. Los dispositivos fueron modificándose, al principio tenían como este sistema de paragüitas, donde se vio una elevada incidencia de trombosis venosa profunda relacionado con el dispositivo. Se dejó de usar el dispositivo y posteriormente en el 2003, estamos hablando de 1999, se usaron 2 o 3 años, después en 2003 aparecieron otros dispositivos mucho más seguros, como el Closure Plus y después el Closure Fast, que es a nivel del 2007, que han verdaderamente revolucionado lo que son las ablaciones térmicas. Actualmente disponemos de estas consolas que emiten una temperatura de 120 grados centígrados, con un radio de emisión de 7 y de 3 centímetros, dependiendo del catéter, y también disponemos de un estilete, donde acá las temperaturas llegan a los 85-90 grados. Si analizamos la técnica de radiofrecuencia, vemos se hace una punción ecoasistida, se coloca un introductor, se pasa un alambre guía, ese alambre guía, ahí se ve la punción, se pasa el alambre guía navega, ponemos el introductor, y posteriormente colocamos el catéter de radiofrecuencia, hacemos anestesia tumescente, lo posicionamos a 2 centímetros, y posteriormente procedemos a hacer la ablación por radiofrecuencia. Va quemando cada 7 centímetros, se va retirando y va quemando cada 7. Es muy cómodo, lo hace la computadora, Sensa, y en cierta medida es una técnica muy segura. En tanto que la ablación de perforantes por radiofrecuencia, esta técnica en cierta medida, la diferenciación es que se hace una incisión, una punción con un estilete, hay que hacer una pequeña incisión en la piel, se repermeabiliza, se punza, se coloca el estilete, y posteriormente, una vez colocado el estilete, se procede, una vez que el estilete está en la vena, sensa por impedancia y nos da la seguridad que estamos en el vaso, y recién ahí nos permite hacer el disparo. Ahí estamos viendo cómo realiza el disparo. Cuando nos abocamos al otro tipo de ablación térmica, que es el láser endovascular,
Acá debemos decir que es una luz amplificada estimulada por emisión de radiación, donde justamente existen diferentes longitudes de ondas. Las longitudes de onda van desde 810 hasta 1920. Las primeras 810, 940, 980 tienen afinidad por la hemoglobina, fundamentalmente, en tanto que las de 1470 en adelante por la afinidad del agua, y 1950 tiene 10 veces más afinidad que 1470 por el agua. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta cuando hacemos una ablación térmica con láser? Acá existen otras variables. Acá tenemos que tener en cuenta lo que sería la energía, la potencia expresada en watts, la energía, que es la potencia en función en el tiempo. El LED justamente depende de la potencia utilizada y la velocidad del pullback, la velocidad de retiro de la fibra. Hay otras variables: longitud del vaso a tratar, diámetro del vaso a tratar, con o sin tumescencia. A grandes rasgos, podemos decir que la energía que vamos a administrar puede ser baja, media, alta. Nosotros estamos dentro del rango de LED alto, alta energía, mayor de 95 joules, y eso nos ha permitido, en cierta medida, una tasa de recidiva y muy pocas complicaciones. A menor energía, lo que no estamos generando es ablación, sino tromboflebitis, inflamación de la vena y no oclusión. Ha existido un desarrollo muy importante de lo que son las fibras y catéteres. Tenemos fibras lineales que disparan en 0 grado, las fibras radiales en 360 grados, las fibras con una cobertura justamente que permite un disparo bastante uniforme, y las fibras tipo el tulip que se han dejado de utilizar. A modo de resumen de lo que es una ablación láser de safena mayor, se hace lo mismo, una punción ecoasistida, se coloca un introductor, posteriormente al introductor se coloca en este caso una fibra radial, navega muy bien la fibra radial por la safena mayor, tratamos las 2/3 partes de la safena, es decir, no tratamos la safena del tercio medio de la pierna y distal. En ese caso se complementa con escleroterapia. Una vez posicionado, hacemos anestesia tumescente y posteriormente procedemos a hacer la ablación térmica. En algunos casos hemos utilizado dispositivos para hacer la ablación, la anestesia tumescente, que son bombas de infusión. Y posteriormente vamos administrando energía alrededor de los 90 a 100 joules por centímetro. Si analizamos el láser ecoasistido de venas perforantes, es una técnica que tenemos el honor de haberla desarrollado junto con el doctor Bottini en el Hospital de Clínicas. Esta técnica la hemos desarrollado y posteriormente difundido. Es una técnica que se hace punción ecoasistida, se punza, se coloca el catéter, la fibra, en el ojal aponeurótico y posteriormente se procede a hacer la ablación térmica, con una potencia de energía de 60 a 100 joules. Vamos a explicar justamente un caso clínico de cómo lo analizamos: un paciente con antecedentes familiares, diabetes, hipertensión, permanencia prolongada de pie por su cuestión laboral, varices de 40 años de evolución, dolor, pesadez, un CEAP4, le indicamos tratamiento médico con medias elásticas, drogas flebotónicas y ejercicio de retorno venoso, le hicimos un ecodoppler y en el mapeo veíamos una insuficiencia de ambas safenas mayores y perforantes de fuga. Así hacemos el mapeo: paciente de pie, primero marcamos las varices visibles y posteriormente con el ecógrafo identificamos los diferentes reflujos, características del trayecto, estenosis, obstrucciones, hipoplasias, aplasias y relación de los troncos safenos con las venas perforantes. Ahí estamos examinando justamente una perforante pretibial, y en este caso la safena mayor. La vena safena anterior, perdón. Acá estamos haciendo un láser de una perforante de fuga, se punza bajo guía ecográfica, se posiciona el Avocat en la perforante, lo que se llama signo de la gota, y posteriormente colocamos la fibra láser
en el Avocat, en este caso un Avocat 16, se saca el Avocat y se procede a hacer la ablación térmica, administrando una energía de 80 a 200 joules en caso de ser necesario. Es una técnica que se hace bajo neuroleptoanestesia o bloqueo. En la parte distal, bueno, acá está otro ejemplo de perforante, de la misma manera, y fundamentalmente también hacemos tratamiento de la safena anterior del muslo, o la safena de la parte distal. En este caso estamos canulando la safena anterior, haciendo ablación térmica y foam. La parte más distal de algunas perforantes, si hay trastornos tróficos, optamos por hacer esclerosis con FOAM, y también de la safena mayor infrapatelar, para evitar justamente las lesiones térmicas. Otro ejemplo, en este caso, la ablación de safena mayor. FOAM de la safena mayor infrapatelar. Hacemos los ejercicios de retorno venoso, favoreciendo el retorno venoso, y se ve la espuma como ingresa en la vena. Muchas veces el uso de la espuma de FOAM antes de la microcirugía nos permite operar con un territorio casi exangüe. Entonces fíjense el lado derecho con FOAM y el lado izquierdo sin FOAM, sin espuma, y donde van a ver justamente cuál es el lado que más sangra. En la misma espuma, el polidocanol produce un vasoespasmo y evita el sangrado, favoreciendo así la extracción de dichas venas. Los pacientes se van de alta a la hora y media de la cirugía con un esquema de analgesia y antiinflamatorio. Existe un pico de dolor de láser del cuarto día, entonces se genera una respuesta inflamatoria del primer día, el pico es el cuarto día, después cae. Para evitar justamente el dolor del cuarto día, le damos analgésicos, nuestro protocolo de criptoprofeno más ketorolac, o diclofenac, rescate con ketorolac, o en algunos pacientes tramadol más paracetamol, y rescate con paracetamol. En muy pocos casos utilizamos drogas antineuríticas, en algunas parestesias que se puedan asociar, que no representa más del 1 al 3% de los casos. En este caso utilizamos pregabalina o una combinación de ácido tióptico con vitamina B12. Solamente hacemos profilaxis de los pacientes con heparina a bajo peso molecular, aquellos que tienen una movilidad reducida o factores de riesgo como trombofilia o algún antecedente de trombosis recientes o trombosis reiteradas. El paciente debe deambular en forma inmediata, vuelve a los 7 días, donde ahí este es el primer control, donde vamos a encontrar hematomas, pequeñas induraciones, y ahí indicamos cremas con geles con heparina de uso tópico. Hacemos un control ecográfico, donde podemos ver justamente la vena safena totalmente ocluida, fíjense la imagen, indemnidad del sistema venoso profundo, y oclusión del sistema venoso perforante. Ahí vemos una situación previa, donde se ve la perforante permeable y cómo se ve la perforante ocluida posteriormente. Y complementamos al cabo de los 10 días con esclerosis bajo realidad aumentada o bajo transiluminación, fundamentalmente realidad aumentada, con espuma de todas las epifaciales que pudieran quedar, y de esta manera se hace un tratamiento tanto en quirófano como fuera de quirófano. ¿Qué limitaciones vamos a tener a las ablaciones térmicas? Fundamentalmente, limitaciones de trastornos tróficos. Si hay pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos tróficos, realizar una punción en este lugar es difícil por la sombra acústica posterior que se generan por las calcificaciones que tienen. En este caso, generalmente optamos por la técnica de espuma. Hoy en día, la mayoría de los procedimientos son híbridos, donde hacemos láser o radiofrecuencia, asociada a resección escalonada y a FOAM, a esclerosis bajo guía ecográfica. E inclusive utilizamos el Benviewer, el láser, la radiofrecuencia, y estas gafas de realidad aumentada dentro de un prototipo que estamos desarrollando de cirugía virtual, de realidad virtual. Este es el ejemplo típico de un paciente con un tratamiento híbrido, obeso, mórbido, cocinero, mucho tiempo de pie, con mucho calor,
hipertenso, síndrome metabólico, y antecedentes de esclerosis previas de safena magna. Fíjense el tamaño del callado de la vena safena, mide más de 14 milímetros. Entonces, acá vemos, primero si hicimos un tratamiento local de la úlcera con antibióticos, cura húmeda y esclerosis bajo guía ecográfica de las perforantes que pudieran generar ese trastorno. Y posteriormente se procedió a hacer una ligadura del callado, ablación láser de la safena, espuma de la safena anterior y resección escalonada complementaria. Entonces, si combinamos el láser, la resección escalonada y la espuma, este es el resultado que podemos obtener. En cierta medida, ¿en qué se diferencian las técnicas convencionales de las técnicas mínimamente invasivas? Si tomamos el ejemplo de las ablaciones térmicas. Primero, en que no hay incisiones, no se utilizan puntos, son procedimientos ambulatorios, menos incidencia de lesiones térmicas, estamos hablando de los procedimientos térmicos, menos incidencia de una lesión térmica neurológica, menos incidencia de infecciones, reinicio de actividad laboral, social casi inmediata, y generalmente el elastocompresión es por 24 horas con venda, después pasamos a medias. Otro de los métodos que se ha desarrollado es la ablación mecanoquímica. La tasa de efectividad de la ablación de las esclerosis guiada por ecografía es del 80 al 90%, 80-85% con una residual del 30%. Entonces, para poder optimizar una ablación química guiada por ecografía y de espuma, se desarrollaron distintos dispositivos que lo llamaron MOCA, o ablación mecanoquímica. Combinamos un catéter con la espuma. Y ahí teníamos dos dispositivos. Uno es el Clarivane, a la izquierda, y a la derecha el Flebogrif. Lo mismo que el láser, se punza bajo guía ecográfica, se pasa una guía, después se progresa al dispositivo, el dispositivo se posiciona a nivel de la ingle, a 2 centímetros del callado, y en el caso del Clarivane es un dispositivo que rota en 360 grados, lesionando la íntima, liberando espuma, y de esa manera se procede a permitir el ingreso de la espuma en la íntima, en la media de la vena, y genera mayor espasmo y fibrosis. El objetivo de esto es aumentar la fibrosis. Y en el caso del Flebogrif, lo mismo, se abre a nivel del callado, se abre un sistema de cuchillas, y eso lo que hace es romper la íntima o generar lesión en la íntima, favoreciendo la entrada del dispositivo. Otro de las técnicas también más actuales, podemos mencionar a lo que es el cianocrilato o el Benacil, es un dispositivo que libera un polímero de metacrilato. En la punta nos posicionamos a 5 centímetros, liberamos ese metacrilato, comprimimos, esperamos 3 minutos, luego retiramos 1 centímetro, esperamos otros minutos, y de esa manera nos permite tratar todo el segmento con anestesia local y sin energía térmica y sin elastocompresión, con muy buenos resultados. Estamos hablando de una tasa de oclusión que se acerca al 92%. También debemos diferenciar, cuando hacemos las ablaciones térmicas, en los controles, si el paciente ha tenido una trombosis, o tiene una tromboflebitis, o tiene lo que se llama oclusión de vena secundaria a la ablación térmica, o la ablación química. Por lo tanto, hay que hacer diagnóstico diferencial. Todas las ablaciones láser o radiofrecuencia, tienen cambios ecográficos. Entonces se va generando, podemos tener oclusión total, oclusión parcial, o inclusive en estadios más avanzados, cuando van pasando el mes, los 2 meses, hasta desaparición de la estructura venosa. Lo mismo pasa para lo que son las ablaciones químicas. Es muy difícil diferenciar una trombosis no relacionada a un procedimiento de una ablación química con FOAM, donde justamente es importante saber el antecedente del paciente, del intervencionismo. La ablación térmica, en cierta medida, lo que ha hecho es mejorar la calidad de vida de los pacientes,
una tasa de efectividad mayor del 95-98%, pero también se presentó una patología nueva, que son las trombosis inducidas por calor, los HIT, donde cuando posicionamos el catéter en la proximidad de la vena femoral, esa energía térmica lo que hace es generar muchas veces un compromiso del plano profundo y podemos tener una progresión del trombo hacia la vena femoral y en ese caso tener los diferentes HIT. El HIT 1 es justamente a nivel de la unión safenofemoral. El HIT 2 es cuando ocupa al menos del 50% de la luz de la vena femoral. El 3 mayor del 50% y el tipo 4 que ocupa todo el vaso. Son situaciones en las cuales tenemos que anticoagular a los pacientes. ¿Qué errores vamos a tener o persistencia o recidivas? Los errores cuando hacemos punciones no guiadas por ecografía, progresamos la fibra sin guía ecográfica, persistencia cuando no utilizamos la energía adecuada, entonces estamos generando flebitis pero no ablación térmica, y recidivas cuando hacemos un mapeo inadecuado, falta de energía, y muchas veces cuando el paciente no lo complementa con elastocompresión, o no se hizo la escleroterapia complementaria. Es multifactorial. Acá vemos justamente un caso clínico donde un paciente tiene un antecedente de safenectomía magna bilateral, recidiva por accesoria anterior del muslo bilateral, y acá hicimos espuma de la safena anterior del muslo y ablación láser asociado a microcirugía de la accesoria anterior. También podemos encontrar recidivas linfoganglionares, donde en este caso pacientes con safenectomía propias, donde justamente la safenectomía propia lo que hace es provocar tejidos de neovascularización linfoganglionares, donde que puede ser el origen de esa insuficiencia. También hemos encontrado recidivas por muñón largo y adenopatía, pacientes que han sido sometidos a una safenectomía y no se ligó al RAS, no se trataron los vasos aferentes y eferentes, y recidiva. Recidiva por insuficiente energía en la ablación térmica, no utilizamos la energía adecuada, y ahí vemos justamente cómo persiste el segmento tratado y con trombosis o oclusiones segmentarias. Debemos diferenciar de lo que es la neovascularización. En la neovascularización tenemos presencia de fístulas arteriovenosas en el 2,2% de radiofrecuencia, en el 7% en láser, y generalmente son secundarias a los procesos inflamatorios generados por la ablación térmica. Ahí vemos una perforante ocluida post-ablación láser, se ve totalmente ocluida, con la maniobra de color, no se ve luz en el vaso, a diferencia de lo que es una recidiva parcial, post-ablación láser, vemos que parcialmente está repermeabilizada la vena. A una recidiva por neovascularización, o a una perforante ocluida con una arteria satélite, donde tenemos que diferenciar una de otra. Entonces, esto es una recidiva por neovascularización, y esto es una perforante ocluida con un vaso satélite arterial. ¿Qué complicaciones tienen las ablaciones térmicas, ablaciones químicas? Ya dijimos el HIT, que es la progresión de la trombosis al plano profundo, la posibilidad de embolia, parestesias. Las ablaciones térmicas, una incidencia menor del 1% de quemaduras, pigmentaciones, que se da del 1 al 10%. Infección es muy baja. También hemos planteado la situación de pacientes que vienen con un estadio C6, cuando ya tienen una úlcera venosa, generalmente localizada en cara interna, de pierna, y ahí tenemos que analizar diferentes factores. Esta clasificación de Time nos permite tener en cuenta, ver si el tejido es viable o no viable, lo resecamos. Si hay infección o inflamación, tratamos con antibióticos, antiinflamatorios. Vemos si la úlcera está seca o húmeda, mantenemos un estado de equilibrio, no mucha humedad, pero tampoco que la úlcera esté seca, control de exudado, y borde de la herida que esté bien para estimular a la granulación. Acá estamos viendo justamente las diferentes técnicas y diferentes dispositivos y diferentes apósitos, geles, hidrocoloides
que se pueden utilizar para el manejo de lo que se llama cura húmeda avanzada de heridas. Es importante hacer un debridamiento, resección de todo el tejido necrótico y la utilización de cremas con colagenasas o con antibióticos y cremas estimulantes de la granulación. Vamos a entrar a analizar las situaciones en las cuales tenemos pacientes con una úlcera mixta, es decir, pacientes diabéticos o pacientes hipertensos, ateroscleróticos con antecedente de tabaquismo, que tienen un índice tobillo-brazo alterado, menor de 0.6, 0.5, y está asociado a una enfermedad venosa. Si hay signos de obstrucción arterial, debemos hacer una arteriografía y eventualmente resolución endovascular o revascularizar y posteriormente tratar lo que es la enfermedad venosa. ¿Qué drogas vamos a utilizar? Con nivel de evidencia 1A es la aspirina, el cilostazol como vasodilatador, las drogas flebotónicas también tienen una evidencia 1A, menor es lo que sería el clopidogrel, la pentoxifilina, y no está indicada la anticoagulación en estos pacientes. De acuerdo a la clasificación de TAS2, justamente podemos decir que la mayoría de las lesiones arteriales asociadas a enfermedad venosa se resuelven en forma endovascular, excepto aquellas que son extensas o que comprometen las bifurcaciones o trifurcaciones, en las cuales ahí tenemos que hacer técnicas de bypass o profundoplastia, utilizando prótesis o utilizando venas. Hoy en día lo que se hace habitualmente son procedimientos combinados, donde se combinan los procedimientos endovasculares asociados a la cirugía abierta. Algunos ejemplos de lo que sería una angioplastía de un paciente con pie diabético asociado a una úlcera venosa, donde en forma endovascular podemos repermeabilizar esos vasos con angioplastías con balón y lograr sacar del cuadro crítico agudo. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con enfermedad con índice tobillo-brazo 0.8, 0.7, pero sabemos que es diabético hipertenso y tiene una insuficiencia de la safena mayor? Si esa vena no está dilatada, tiene un reflujo de bajo grado y no hay repercusión importante del sistema venoso, se trata en forma sintomática con medias de baja compresión, ejercicios y drogas flebotónicas y vasodilatadores. Resolvemos el componente arterial. Si es necesario, lo estimulamos que el paciente camine, tratar esa claudicación intermitente. En cierta medida, si la safena ya está enferma, está tortuosa, dilatada, neurismática, ya no nos sirve para un bypass, y en ese caso está ahí indicada la fleboextracción o la termoablación o la ablación química. Este es el caso de un paciente en el cual se realizó una angioplastía de los vasos tibiales, tibial posterior y tibial anterior, y después se complementó con una esclerosis ecoasistida de la vena perforante. Entonces son lesiones mixtas. Fíjense cómo cambió el color de esa úlcera, que era pálida, actualmente es bien roja, bien congestiva, y eso habla de los buenos resultados de la angioplastía. El caso clínico de un paciente con un antecedente de trombosis venosa profunda, diabético, obesa, hipertensa, claudicación invalidante, dolor de reposo, un ecodoppler que tenía justamente insuficiencia de la safena mayor y perforantes, y úlceras de 20 años de evolución. En el examen no tenía pulso femoral, y ahí vemos justamente la oclusión de la arteria ilíaca, y se procedió a hacer, de la arteria ilíaca izquierda, se procedió a hacer una angioplastía con balón e implante de stent. Y este es el resultado justamente de la angioplastía. Hay una pequeña fuga, pero se logró restituir el eje arterial. Y posteriormente lo complementamos con la esclerosis del paciente bajo guía ecográfica. Tenemos estos dispositivos también de bolsillo, donde podemos ir a la cama del paciente, o ecodoppler portátiles, donde podemos hacerla en forma complementaria, tratar las perforantes de fuga. Hemos hablado entonces de lo que serían los desórdenes venosos relacionados con la insuficiencia venosa superficial profunda y perforante.
Otro tema que nos implica es el manejo de las anomalías vasculares relacionadas a malformaciones. Podemos decir que estas malformaciones pueden comprometer las arterias, las venas y los vasos linfáticos, y generalmente la podemos clasificar de acuerdo al endotelio, de acuerdo a la velocidad del flujo, en tumores vasculares o malformaciones vasculares. Los tumores vasculares por hemangiomas y otro tipo, y las malformaciones vasculares simples, que pueden ser capilares, linfáticas, venosas o arteriales, y las combinadas, que muchas veces están relacionadas a fístulas arteriovenosas, malformación arteriovenosa o otros síndromes, y dentro de los síndromes podemos también dividirlos en síndromes de bajo flujo o de alto flujo, simples o combinadas. Este es el ejemplo típico de un síndrome de Klippel-Trenaunay, en el cual se caracteriza por una lesión cutánea tipo vino oporto. Generalmente son lesiones laterales que comprometen el muslo. También puede afectar extremidades superior. Se acompaña de una malformación venosa compleja, de una malformación linfática, y generalmente tiene elongación de esa extremidad. Y fíjense, tiene lo característico de esa vena marginal en cara externa, con venas perforantes al sistema venoso profundo. En algunas situaciones podemos tener agenesia o hipoplasia del sistema venoso profundo, ya sea femoral o popliteo. Antes de hacer un tratamiento, tenemos que evaluar justamente el sistema venoso profundo y esos vasos comunicantes. Diferente es el síndrome de Parkes-Weber, en el cual justamente acá esta malformación venosa linfática se asocia a una fístula arteriovenosa de alto o bajo flujo, y justamente en ese caso ya tenemos el síndrome Parkes-Weber. También existen malformaciones venosas del cuello y del tórax. Son malformaciones más bien superficiales, que generalmente le hacemos embolizaciones ecoasistidas, una malformación de torso de pie, donde hacemos punciones y inyecciones de polidocanol o etoxiesclerol, provocando la oclusión de las mismas. Aquí justamente lo que estamos viendo es una malformación de mano, donde bajo realidad aumentada Benviewer podemos hacer el diagnóstico y la terapéutica. Hacemos la canulación selectiva, realizamos la infusión de polidocanol bajo ecografía o bajo guía Benviewer, y hacemos también la ablación térmica de los vasos dominantes o epifaciales importantes, asociado también a ablación química. Otro caso de una malformación de muslo, donde se puede ver por realidad aumentada. Hacemos punción ecoasistida con polidocanol, y en un segundo tiempo realizamos en forma complementaria también la embolización guiados por Onyx, por ecografía e infusión de Onyx, que es un derivado alcohólico. Otro caso de ablación, de embolización con Onyx en malformación de miembro superior y de tórax, donde vemos justamente, fíjense cómo se hace utilizando microcatéteres en forma ecoasistida. Vamos haciendo el uso del Onyx, de la espuma, para generar la oclusión de la misma. Ahí vemos cómo se realiza una infusión de Onyx. Es como una especie de lava, es un polímero que va polimerizando, va ocluyendo, dejamos de inyectar y deja de avanzar, por eso hace un molde de toda la malformación. Ahí vemos justamente cómo se puede hacer bajo guía ecográfica y bajo guía radioscópica justamente este tratamiento de esta malformación de alto flujo de miembro superior. El caso de una mujer con dolor lumbar derecho, intermitente, episodios de hematuria. En la ecografía se ve una malformación renal derecha, una malformación arteriovenosa, y justamente ahí se ve el componente arterial, donde vemos la arteria renal derecha conectada con la polar inferior a una malformación y a una dilatación aneurismática venosa. Posicionamos con un multipropósito y procedimos a hacer una embolización con microcatéter de
los coils de liberación controlada de 0.021, de 0.18, perdón, con microcatéter de 0.21, y posteriormente lo complementamos tapando el componente venoso y arterial con el Onyx. En los controles van a ver cómo ya se ve el tiempo arterial, cómo empieza a disminuir, y después posteriormente cómo se ve la oclusión del tiempo arterial y el tiempo venoso. Y la tomografía post-embolización muestra perfectamente la oclusión de la misma. Este es otro ejemplo de síndrome de Klippel-Trenaunay, donde vemos la vena marginal en cara externa con las perforantes de reentrada. Fíjense toda la malformación, cómo compromete el pie. Esto es muy invalidante para el paciente, y se pueden marcar las diferentes perforantes que presenta este paciente. Entonces, estas reconstrucciones, que son muy buenas, que lo hacemos acá en esta institución, podemos ver perfectamente bien la vena marginal externa y todas las perforantes y la indemnidad del sistema venoso profundo. Eso nos avala poder tapar todo el sistema venoso superficial insuficiente. Hacemos el mapeo, identificando las diferentes fugas, y posteriormente hacer una flebografía, inyección de Onyx, de esa malformación y de las perforantes, ablación con láser 1470 de la vena marginal y de vasos epifaciales, y FOAM con FOAM o esclerosis con espuma al 3% de vasos epifaciales y perforantes. Lo que era el antes y el después, fíjense cómo fue evolucionando posteriormente este paciente, con resultados muy satisfactorios. Simplemente presentar lo que es la unidad de intervencionismo venoso endovascular que hemos desarrollado en Fundación Favaloro. No solamente tratamos los troncos afenos, las perforantes con láser, radiofrecuencia, cirugía convencional, sino también nos abocamos al tratamiento de la enfermedad venosa pélvica y abdominal, de las malformaciones, y también nuestro programa de entrenamiento y simulación. Muchas gracias.